Bienvenido a esta tercera edición de Inversor Global TV. Mi nombre es Federico Tesori y es un gusto compartir este espacio semanal con todos los lectores de IG, con todos los lectores que están interesados en manejar con éxito sus finanzas personales, sus ahorros, su dinero, un desafío que en nuestro país, en Argentina, es bastante complicado. Esta semana me encuentro en Vancouver, Canadá, una muy linda ciudad de Canadá. Estoy participando de una conferencia organizada por una de las empresas de finanzas personales, de publicación editorial de finanzas personales más grande del mundo, llamado Agora Financial. Es una conferencia donde hay inversores, especialistas de todas partes del mundo: Estados Unidos, Canadá, Europa, Asia, África y por supuesto también América Latina. Una de las primeras cosas que comentaba en la nota que publicaba en el blog de Inversor Global, que llamamos El costo de no hacer nada, es que me encontré con un lector de Inversor Global americano, un lector de Inversor Global americano que estaba en esta conferencia en Canadá, en Vancouver, y que increíblemente me reconoció en el medio de la conferencia. Una persona que se llama Ed, que vive en North Dakota, en Estados Unidos, pero que es un fanático de América Latina y que como una forma de juntar sus dos pasiones, la enseñanza o el aprendizaje del español y las inversiones, es un fiel seguidor de Inversor Global. Así fue un gusto encontrarme con un suscriptor internacional de Inversor Global en este lugar tan lejano para nosotros, que es Vancouver, Canadá. Otra sorpresa que me llevé es que, a pesar de todo el clima complicado para el mundo de las inversiones que se vive en pleno fin de julio, principios de agosto del 2012 en Argentina, un inversor argentino participó de la conferencia como uno de sus sponsors, y lo que buscaba era inversores de Estados Unidos, de Canadá y de Europa que inviertan en propiedades de la Argentina. Me sorprendió mucho porque realmente es tan difícil entrar dinero a la Argentina hoy, con todas las regulaciones que hay, con los tipos de cambio múltiples que hay. Pero Marcos, que es esta persona que se dedica a buscar inversores en todas partes del mundo para que inviertan en Argentina y en Uruguay, se las está arreglando bastante bien para hacerlo. Por supuesto que cada vez que logra convencer a un inversor extranjero que invierta en Argentina, empieza un gran problema, porque entrar dólares a la Argentina, aunque parezca mentira, es algo recontra complicado. Así que tiene que hacer operaciones con sociedades de bolsa, con abogados, con contadores. Es realmente muy complicado. Entonces, una de las cosas que reflexionaba en esta nota es: imagínense si el Estado argentino no sería tan complicado para estos casos. Es decir, si el Estado argentino dejaría que los inversores argentinos se ocupen de conseguir inversores en el resto del mundo sin ninguna traba, como ponen en este momento. Los resultados serían realmente asombrosos, porque imagínense si un inversor argentino como Marcos tiene éxito en traer inversores a la Argentina para invertir en real estate, en inversiones inmobiliarias, no solo en Buenos Aires, sino en toda la Argentina. En este contexto donde el gobierno argentino trata tan mal a los inversores, no solo de la Argentina, sino también de todo el mundo, en este contexto donde hay tantas trabas para moverse en la Argentina, que pedir autorización para absolutamente todo, imagínense lo que pasaría si no existiesen estos controles tan fuertes que hay a toda la operatoria. Sería realmente asombroso, nos sobrarían los dólares en la Argentina y sería algo realmente espectacular. Pero bueno, es la realidad que nos toca vivir. Una de las conferencias que más me llamó la atención en esta conferencia en Vancouver, fue hecha por una persona llamada Juan Enríquez. Es americano a pesar del nombre latino. Es CEO de una empresa llamada Bioteconomy LLC. Está especializada en investigaciones sobre ciencias de la vida, en temas relacionados al genoma humano y sus derivados. Y además de tener un fondo de inversión que invierte en este tipo de empresas, escribió un libro que se llama Transformando las vidas, transformando los negocios, la revolución de la ciencia de la vida. Y Enríquez habló de un tema que me viene llamando la atención de hace varios meses ya, que es el tema del exceso de las regulaciones en el mercado farmacéutico norteamericano. Hablo del mercado farmacéutico norteamericano porque tiene influencia en todas partes del mundo. Entonces Enríquez marcaba algo muy
curioso. Hace 10 años autorizar, el proceso que llevaba a autorizar un nuevo remedio en los Estados Unidos costaba 100 millones de dólares. Bueno, hoy ese mismo proceso que tienen que pasar todas las empresas privadas para que el Estado americano les apruebe una nueva droga, una droga que salva vidas, tiene un costo de 1.000 millones de dólares. Es decir, se multiplicó en 10 años por 10. De 100 millones de dólares a 1.000 millones de dólares. ¿Por qué aumentó este costo? Bueno, por todas las regulaciones que el Estado americano, vía la FDA, que es la agencia que se ocupa de este tema, impuso. Entonces, a priori, el primer análisis de esto es que, bueno, estamos mejor porque el riesgo que salgan drogas que maten personas es mucho menor. Pero Enríquez, en realidad, lo que planteaba era otra cosa. Lo que decía, eso está muy bien y estamos absolutamente todos de acuerdo. Pero ¿alguien midió cuál es el costo de todas las patentes que podrían estar saliendo en la actualidad si el costo de autorización estuviese en 100 millones de dólares y en no en 1.000 millones de dólares? Es decir, ¿qué pasa con todos los millones de personas que mueren en el mundo por enfermedades que podrían tener una cura, pero como el costo de autorización es tan alto, las empresas privadas prefieren no pasar ese costo, entonces no autorizar nuevas drogas? ¿Se entiende lo que voy? Es realmente un tema muy polémico y muy difícil, pero que radica en el costo de no hacer nada, en el costo de no actuar o de actuar despacio. Según Enríquez, este costo debería ser calculado por la FDA. Y según la experiencia de este especialista, este cálculo podría tener resultados sorprendentes y reveladores. En su opinión, el gobierno estadounidense, y esto es muy fuerte, estaría matando gente por no actuar. Es decir, drogas que podrían hoy estar curando enfermedades muy difíciles, muy complicadas, no están saliendo porque las empresas privadas no pueden pagar, o mejor dicho, no pueden pagar, no pueden hacer rentable el lanzamiento de estas drogas, de estos productos. Entonces, muchas veces el costo de no hacer nada es muy alto, y esto, por supuesto, no solo me interesa por el tema del impacto de la industria farmacéutica sobre todo el mundo, sino también el costo de no hacer nada en nuestras finanzas personales. Muchas personas deciden postergar este tema de ocuparnos de nuestras finanzas personales, y esto tarde o temprano tiene costos muy altos. Para terminar esta tercera edición de Inversor Global TV, me llamaba la atención una de las conferencias de una persona llamada Niall Ferguson, que es un profesor de historia en la Universidad de Harvard. Escribió un libro muy interesante que se llama Civilización, el Occidente y el Resto, que estoy justo leyendo en este momento. Y Ferguson empezó citando el famoso libro de Francis Fukuyama, El fin de la historia, donde este autor predijo el fin de la Guerra Fría, el fin del comunismo y el comienzo de una nueva era capitalista. Bueno, con la caída del muro de Berlín, en cierta forma, Fukuyama, tuvo la razón, es decir, fue un poco el fin de la historia en ese entonces. Ahora, lo que dice Ferguson es que nadie predijo el fin del predominio del mundo occidental. Es decir, nadie se imaginó que después de la caída del muro de Berlín, los países emergentes como China e India iban a crecer tanto como crecieron en la última década, y nadie predijo que Estados Unidos y Europa iban a vivir la decadencia económica que vivieron durante esta última década. Según Ferguson, la crisis que todos conocemos del año 2008 no fue una crisis peor que la gran recesión de 1929 por dos causas. Por un lado, porque hubo una cantidad de deuda inconmensurable que los estados decidieron emitir para salvar a los bancos. Y por otro lado, se emitió dinero de una forma también astronómica. Entonces, lo que dice Ferguson es que esto tarde o temprano, por supuesto, va a generar inflación, y esto en realidad es una muestra de la decadencia del occidente, y citó cifras en su charla muy interesantes. Dice, por ejemplo, que en 1978 el PBI per cápita de Estados Unidos era 22 veces más grande que el de China. Mientras que en la actualidad, en el año 2011, esa diferencia es de solo 4 veces. Es decir, de 22 veces pasamos a 4 veces. Y finalizó su presentación con algo que en América Latina realmente creo que nos compete mucho, que dice que los países emergentes pudieron crecer tanto durante estos últimos 15 años porque en realidad, según él, estos países emergentes aplicaron 6
aplicaciones, le dice él, como para farsear estas apps que los tienen los teléfonos celulares inteligentes. 6 temas que antes estaban solamente en el occidente y ahora el mundo emergente lo adoptó como propio, inclusive los está superando. Estos 6 temas son la competencia, el método científico, la vigencia de la ley, la medicina moderna, la sociedad de consumo y la ética de trabajo. Entonces, gracias a esto, los países emergentes están pudiendo crecer tanto, agrego yo un comentario al margen, y gracias a esto es que Argentina no está pudiendo crecer como crecen estos países emergentes, porque no está aplicando estas 6 recetas que aplican los países que quieren crecer. Terminó la presentación Ferguson haciéndose 5 preguntas. La primera es: ¿puede Estados Unidos detener su caída o el imperio se derrumbará finalmente? ¿Puede Europa evitar la desintegración? ¿Podrá llegar alguna vez la vigencia de la ley y la democracia china? ¿Puede el mundo musulmán terminar sus reformas? Y finalmente, ¿puede África vencer a Malthus por el desafío que implica alimentar a una población que crece en forma exponencial? Es realmente apasionante. Estoy leyendo el libro, se los recomiendo a todos que lean el libro. También les recomiendo que vayan al blog de igdigital.com para profundizar un poquito más los temas que estuve compartiendo con ustedes en esta tercera edición de Inversor Global TV. La semana que viene voy a estar en Colombia viendo un poco cómo está desarrollándose el MILA, que es esta asociación de bolsas latinoamericanas que agrupa Chile, Colombia y Perú, y que México está interesado en participar. Así que seguramente les traeré más novedades de lo que está pasando en el mundo de las inversiones globales. Muchas gracias y nos vemos la semana que viene. Chau.